En los días en que Judea gemía bajo el peso de las sandalias romanas y la vigilancia de los sacerdotes del templo, había un pequeño remanso de paz en el pueblo de Betania. Allí, en la ladera oriental del Monte de los Olivos, vivía una familia que el Mesías no contaba entre sus discípulos, sino entre sus amigos más cercanos. La casa de Marta, María y Lázaro no era un lugar de sermones, sino de descanso para el Hijo del Hombre. El aire de aquella casa era diferente del polvo de los caminos de Notre-Secours, Galilea o de la tensión de Jerusalén. Era un lugar donde Jesús no era solo el rabino o el Señor, sino el amigo amado. Y fue sobre ese santuario de afecto genuino que comenzó a caer una sombra densa e inesperada. Una enfermedad que no solo atacó el cuerpo de Lázaro, sino que puso a prueba los cimientos mismos de la fe que unía aquella casa a Cristo, probando la naturaleza de un amor que parecía, hasta entonces, inquebrantable. La fiebre ardía en Lázaro con una ferocidad que consumía no solo sus fuerzas, sino también la esperanza de sus hermanas. Cada respiración entrecortada de su hermano era un golpe para el corazón de Marta y María, que veían cómo la vida se alejaba de aquel hombre que era el pilar de su hogar. En medio de su creciente desesperación, se aferraron a la única verdad que les quedaba: el poder y el amor de aquel que los visitó. La decisión de enviar un mensajero no nació de una duda, sino de una profunda certeza. El mensaje enviado no era una orden ni una súplica desesperada, sino una declaración de intimidad y confianza. Señor, el que tú amas está enfermo. Fue una oración contenida en una frase, una súplica que no se basaba en su mérito, sino en su afecto declarado, creyendo que la simple noticia del sufrimiento de su amigo sería suficiente para conmover cielo y tierra. En respuesta a la noticia, Jesús no demostró la urgencia que las hermanas esperaban. Sus palabras, pronunciadas con una calma que parecía ignorar la agonía en Betania, eran enigmáticas y profundas, y caían sobre los discípulos como semillas de una verdad aún no comprendida. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Él vio más allá de la fiebre y el sufrimiento físico de Lázaro. Sus ojos contemplaban un escenario que se estaba preparando para una exhibición de poder que trascendería la simple curación. La declaración fue un decreto divino, una afirmación de que el propósito de ese dolor era mayor que el dolor mismo. Para quienes escuchaban, sonó como una promesa de que Lázaro no moriría, pero para Jesús fue la afirmación de que la muerte sería solo un instrumento temporal para un final mucho más glorioso y eterno. La decisión de permanecer donde estaba 2 días más fue un acto deliberado, un silencio divino que puso a prueba la fe hasta el límite. Cada hora que pasaba era un grano de arena más en la ya frágil esperanza de Marta y María. La ausencia de Jesús no fue sentida como un simple retraso, sino como un abandono en el momento de mayor necesidad. Mientras el Mesías esperaba en Betania, la esperanza se convirtió en angustia, y la angustia finalmente dio paso a la resignación ante la pérdida. La muerte de Lázaro no fue un acontecimiento repentino, sino la conclusión de un proceso doloroso que las hermanas afrontaron solas. El silencio de un querido amigo en su hora más oscura era un misterio insondable, un sufrimiento que se sumaba al duelo, dejando un vacío que ninguna palabra de consuelo de los vecinos podía llenar. La piedra fue removida de la entrada del sepulcro, sellando no solo el cuerpo de Lázaro, sino también la fe que una vez ardió tan intensamente en esa casa. Después de 2 días de espera intencionada,
un tiempo que para el cielo fue un instante y para Betania una eternidad, Jesús se dirigió a sus discípulos con una determinación que disipó la quietud. «Nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido», dijo, «pero voy a despertarlo de su sueño». Sus palabras fueron recibidas con la sencillez de la lógica humana. Los discípulos, aliviados, pensaron que si dormía, seguramente se recuperaría. Ellos no entendieron el lenguaje del Maestro, que hablaba de la muerte como de un estado transitorio, un descanso del cual él tenía autoridad para llamar de regreso. Al ver su incomprensión, Jesús abandonó la metáfora y declaró con una claridad cortante y dolorosa: «Lázaro ha muerto». En ese momento, el viaje a Judea cambió de naturaleza. Ya no era una visita de consuelo, sino una marcha deliberada hacia el territorio del último enemigo, la muerte misma. Cuando se acercaba a Betania, el aire ya estaba cargado de luto. El sonido de las lamentaciones, una tradición judía observada celosamente por amigos y vecinos, llegó a los oídos de Jesús y sus seguidores incluso antes de que el pueblo estuviera a la vista. La noticia de su llegada se extendió rápidamente por las calles de tierra, llegando a la casa de luto. Marta, cuyo espíritu práctico no la dejó paralizar por el dolor, escuchó y no dudó. Dejando a María entre sus consoladores, se levantó, impulsada por una mezcla de fe residual, dolor y una necesidad desesperada de respuestas. Salió al encuentro de Jesús en el camino, un acto que rompió con la costumbre del luto, pero reveló la urgencia de su corazón. Cada paso hacia él era un paso hacia la confrontación con el hombre que amaba, pero cuya ausencia había permitido que se desarrollara la tragedia. Cuando sus ojos se encontraron con los de Jesús, la fuerza que la había expulsado de la casa flaqueó, y el peso de 4 días de luto y de silencio divino cayó sobre ella. Las palabras que salieron de su boca no eran una acusación, sino la expresión más pura de una fe herida, una verdad que la consumía. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Esta frase fue, en esencia, un testimonio del poder que ella sabía que él poseía, y al mismo tiempo, un lamento por su aparente inacción. En lo más profundo de su alma, Marta luchaba con la confusión. ¿Cómo pudo aquel que amaba tanto a su familia haber permitido que la oscuridad los tragara? La pregunta tácita flotaba en el aire entre ellos, más pesada que el polvo del camino. Ella expuso la herida abierta de su corazón, no para desafiarlo, sino con la esperanza de que él, y solo él, entendiera la profundidad de su dolor. Jesús recibió el dolor de Marta sin inmutarse. Su calma no era de distancia, sino de soberanía. No ofreció disculpas por su retraso ni palabras vacías de consuelo. En cambio, respondió a la fe que subyacía en su queja, dirigiendo su mirada desde la tumba sellada hacia la promesa venidera. «Tu hermano resucitará», declaró con una autoridad que pretendía restaurar la esperanza. Sin embargo, la mente de Marta, aunque fiel, estaba anclada en la doctrina que conocía, en la teología establecida por los fariseos. «Lo sé», respondió ella con la voz entrecortada por la resignación. «Sé que resucitará en la resurrección, en el último día». Era una confesión de fe ortodoxa, pero una fe distante, teórica, incapaz de brindar consuelo a la agonía actual. Ella hablaba de un futuro escatológico, mientras su corazón clamaba por un milagro inmediato, sin darse cuenta de que estaba delante de aquel que era la fuente misma de ambos. Fue entonces, en ese momento de fe limitada y de dolor sincero, que Jesús pronunció las palabras que rasgarían el velo entre lo temporal y lo eterno, redefiniendo para siempre la esperanza de la humanidad. Él miró a Marta,
no como una persona de luto que necesitaba ser consolada, sino como un alma que necesitaba ser despertada a una realidad superior. «Yo soy la resurrección y la vida», dijo, y su voz no solo contenía sonido, sino la esencia misma del poder creativo. «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». No era una promesa sobre un acontecimiento futuro, fue una declaración de su identidad actual. Él no solo estaba ofreciendo la resurrección, Él fue la resurrección. La fuerza vital del universo estaba contenida en aquel que estaba allí, en el polvo de un camino de Betania, ofreciendo a una mujer desconsolada la clave de la eternidad misma. Las palabras de Jesús cayeron sobre Marta con el peso de una revelación divina. Por un instante, el dolor por su hermano, el sufrimiento de la pérdida y la confusión por su demora fueron eclipsados por una verdad tan vasta que su mente apenas podía comprenderla. No estaba hablando del último día, él estaba trayendo el poder del último día al presente. La pregunta que siguió, ¿crees esto?, no fue una prueba teológica, sino una invitación para que ella transfiriera su fe de un concepto a la persona que tenía delante. El conflicto interno de Marta era inmenso, pero la autoridad en la voz de Jesús y la verdad en sus ojos la llevaron a una confesión que superó su propio dolor. «Sí, Señor», respondió ella con voz firme, «creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo». En ese momento, su fe pasó de ser una esperanza heredada a una convicción personal que cambió su vida. Con esta confesión de fe, sellando su encuentro, Marta se volvió y se apresuró a regresar a la casa de luto. Su rostro, aunque todavía marcado por la tristeza, ahora llevaba una chispa de esperanza incomprensible, un secreto divino guardado en su pecho. Ella no anunció a todos la llegada de Jesús, porque comprendió que la llamada que debía producirse era de carácter íntimo. Llevando a su hermana, María, a un rincón, lejos de los oídos de los consoladores que llenaban la casa con sus lamentaciones rituales, susurró las palabras que cambiarían todo. «El Maestro está aquí y te llama». La urgencia y el secreto en su voz comunicaban la importancia del momento. No fue una invitación social, sino una convocatoria soberana. Marta, ahora portadora de la promesa, pasó el testigo de la esperanza a su hermana, quien hasta entonces había estado inmersa en la oscuridad de su propio dolor. María, cuyo temperamento era más contemplativo y sensible, no necesitaba nada más. Cuando oyó que el Maestro la llamaba, se levantó de un solo golpe. La llamada de Jesús penetró su dolor como ningún otro sonido podía hacerlo. Su reacción fue inmediata y absoluta, una demostración de su profundo y reverente afecto por él. Los judíos que estaban en la casa para consolarla, al verla salir tan apresuradamente, no comprendieron la verdadera razón. Supusieron, según la costumbre, que ella fue al sepulcro a llorar allí, a derramar su dolor sobre la fría piedra. La siguieron, convirtiendo una llamada privada en una procesión pública. Lo que no sabían es que María no se dirigía hacia una tumba de desesperación, sino hacia aquel que tenía las llaves de la muerte y del infierno, y que su llanto estaba a punto de provocar la reacción más profunda y humana del mismo Hijo de Dios. En el momento en que María llegó donde estaba Jesús y lo vio, no hubo espacio para el diálogo ni para preguntas teológicas. Su dolor era visceral, un torrente que la abrumaba por completo, y su única respuesta fue arrojarse a sus pies. Esta no era la postura de alguien que buscaba un debate, sino de alguien que se entregaba por completo a la presencia de la única fuente de esperanza que alguna vez había conocido. Incluso
si esa esperanza ahora parecía frustrada. Con el rostro bañado en lágrimas y la voz entrecortada por los sollozos, repetía la misma fe dolorosa de su hermana. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Viniendo de María, postrada en el polvo, la frase sonó menos a una pregunta y más al eco de un corazón roto, a la confesión de una fe que, aunque herida, aún reconocía en él la soberanía sobre la vida y la muerte. Era el dolor humano en su forma más pura, depositado a los pies de lo divino. Al ver a María llorando de aquella manera, y con ella a la multitud de judíos que la seguía, también llorando, algo se movió dentro de Jesús con una fuerza violenta y sagrada. Su espíritu no solo sentía compasión, se conmovió profundamente. Una justa indignación y una santa perturbación agitaron su ser. No fue solo el dolor de sus amigos lo que lo golpeó, sino la presencia misma de la muerte, el enemigo, que se atrevió a manchar su creación y traer tanto dolor a aquellos que amaba. En ese momento, Jesús sintió el peso del mundo caído, la agonía de una humanidad cautiva del pecado y sus consecuencias. Su temblor no era un signo de debilidad, sino de poder contenido, una furia divina contra el aguijón de la muerte. Fue la reacción del príncipe de la vida a la profanación de su dominio. Controlando la tormenta en su espíritu, Jesús hizo una pregunta que llevó la escena del caos emocional a la acción inminente. «¿Dónde lo has puesto?», preguntó, su voz cortando el sonido del llanto con una autoridad tranquila pero incuestionable. La pregunta era práctica, una orden que movilizó a la multitud doliente, transformándolos de espectadores pasivos de menospreciar su propio dolor en guías hacia la confrontación final. «Señor, venga a ver», respondieron, una invitación sencilla, pero llena de resignación. Lo condujeron al lugar de la desesperanza, al monumento de su pérdida, una tumba sellada que representaba la victoria final de la mortalidad sobre la vida. Cada paso hacia aquella cueva era un paso hacia el corazón de la oscuridad, pero ellos, en su dolor, no se dieron cuenta de que en realidad estaban escoltando a la luz misma hasta su umbral. La tensión era palpable. El Creador estaba a punto de visitar el dominio de la corrupción. Mientras caminaban y la tumba de Lázaro apareció a la vista, la emoción divina que había conmovido el espíritu de Jesús se desbordó de una manera puramente humana. Jesús lloró. Las lágrimas que rodaban por el rostro del Hijo de Dios no eran solo por la pérdida de un querido amigo, eran lágrimas cósmicas, un lamento por el estado de un mundo herido. Lloró por el dolor de María y Marta, pero también por cada madre, padre, hermano y hermana que un día sentirían la agonía de la separación. Eran las lágrimas del Creador contemplando la fractura de su creación, el sufrimiento que el pecado había sembrado en la tierra. Los judíos que lo observaban vieron solo una parte de la verdad y susurraban entre ellos: «Miren cómo lo amaba». Vieron el amor de un amigo por otro, pero no pudieron comprender la profundidad de ese llanto, el amor de Dios mismo por una humanidad perdida, cautiva del poder de la muerte. La escena ante la tumba era de una sombría finalidad, una cueva excavada en la roca, como tantas otras en Judea, con su entrada bloqueada por una piedra pesada y permanente. Aquella piedra no era solo una barrera física, era un símbolo de la irreversibilidad de la muerte, la frontera final entre el mundo de los vivos y el silencio del más allá. Para todos los presentes, excepto uno, ese fue el final de la historia de Lázaro. El aire estaba cargado de olor a tierra húmeda y hierbas de luto, una atmósfera de respeto por los muertos y aceptación de la pérdida.
La multitud se quedó en silencio, observando a Jesús, tal vez esperando unas últimas palabras de consuelo o una oración fúnebre. Nadie, ni siquiera las hermanas en su fe recientemente desafiada, podría haber previsto la orden que estaba a punto de darse, una orden que desafiaría la razón, la tradición y la naturaleza misma. Entonces la voz de Jesús rompió el silencio reverente, no con un lamento, sino con una orden de poder absoluto. «Quitad la piedra», dijo. La orden fue tan chocante, tan contraria a toda costumbre y lógica, que siguió un silencio atónito. La multitud miraba de Jesús a la piedra y de la piedra a las hermanas, sin saber cómo reaccionar. Fue Marta, la práctica, la realista, quien primero encontró la voz para expresar el horror colectivo. «Señor, ya huele mal, porque ya han pasado 4 días». Su objeción no provenía de falta de fe, sino de exceso de realidad. Ella estaba tratando de proteger a Jesús, de la vergüenza, de proteger la memoria de su hermano, de la indignidad, de la decadencia. En su mente, quitar la piedra no revelaría un milagro, sino solo la terrible e innegable evidencia de la corrupción, la prueba final de que la muerte había ganado. Jesús miró a Marta y su mirada no contenía reproche, sino un recordatorio amoroso y firme del pacto de fe que habían establecido momentos antes en el camino. «¿No te dije que si creías, verías la gloria de Dios?», preguntó en voz baja, pero con una autoridad que silenció no solo sus labios, sino también las dudas que gritaban en su mente. La pregunta la llevó de nuevo a la revelación que había recibido, la promesa de que Él era la resurrección y la vida. En ese instante, Marta se vio obligada a tomar una decisión: aferrarse a la realidad tangible y pútrida que sus sentidos le decían que estaba detrás de la piedra, o aferrarse a la palabra de aquel que afirmaba ser la fuente misma de la vida. El conflicto en su corazón no se resolvió con comprensión, sino con sumisión. Ella se apartó. Su silencio fue un asentimiento temeroso y tembloroso, un acto de fe que desafiaba toda su naturaleza pragmática. Con el consentimiento silencioso de Marta, la orden de Jesús quedó en el aire, inalterada y absoluta. Algunos hombres, quizá parientes o vecinos cercanos, dieron un paso adelante con vacilación. Sus rostros estaban tensos, una mezcla de reverencia hacia el rabino y temor por lo que estaban a punto de hacer. Sus manos tocaron la superficie fría y áspera de la piedra, sintiendo su peso, que simbolizaba la finalidad de la muerte. Con un esfuerzo unido, bajo la mirada atenta y silenciosa de toda la multitud, comenzaron a empujar. El sonido de la piedra raspando contra la roca era el único ruido que rompía el silencio, un sonido que parecía profanar el descanso del muerto. Se esperaba que una ola de olor fétido emanara de la abertura, pero cuando apareció un resquicio de oscuridad, el aire permaneció sorprendentemente claro, un pequeño milagro desapercibido que precedió al más grande. La boca de la tumba ahora estaba abierta, un abismo oscuro esperando la orden de su creador. Con la oscuridad de la tumba expuesta ante todos, Jesús no abordó inmediatamente la muerte que residía allí. En cambio, miró hacia el cielo y un profundo silencio cayó sobre la multitud, mientras él se conectaba con la fuente de todo poder. Su oración no era una súplica desesperada, sino una conversación íntima y confiada. «Padre, te doy gracias por haberme escuchado», comenzó, hablando como si el milagro ya fuera un hecho consumado. Continuó revelando el propósito de esa oración pública. «Sé que siempre me escuchas, pero dije esto por el bien de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste». Este acto no fue para fortalecerse a sí mismo, sino para edificar la fe de los que presenciaron. Estaba forjando
un vínculo inquebrantable entre el poder que estaba a punto de ser liberado y la voluntad de Dios Padre, asegurando que la gloria sería atribuida solo a Él y que todos sabrían que el Hijo actuaba en perfecta unidad con el Padre. Habiendo anclado el milagro en la autoridad celestial, Jesús volvió su rostro hacia la oscura entrada de la cueva. La atmósfera estaba cargada de una tensión casi insoportable. Los corazones de la multitud latían con fuerza en sus pechos, suspendidos entre el miedo y una chispa de esperanza imposible. Entonces llenó sus pulmones y gritó, no con la voz de un rabino o de un hombre de luto, sino con la voz imperativa del Creador. «¡Lázaro, sal fuera!». Él lloró. La orden resonó con un poder que pareció sacudir la misma roca, una vibración que penetró la oscuridad de la tumba, perforando las barreras entre los reinos de los vivos y los muertos. No fue una sugerencia ni una invitación, fue un decreto divino, una convocatoria personal e irresistible, dirigida a un hombre específico en el abismo de la muerte, ordenando que se rompieran los lazos de la corrupción y que la vida regresara a su recipiente. Por un instante que se prolongó como una eternidad, la orden de Jesús quedó suspendida en el aire, seguida de un silencio absoluto y profundo. El universo parecía haber contenido la respiración. La multitud, congelada en el lugar, miraba fijamente la boca oscura de la cueva, con los ojos abiertos en una mezcla de terror y fascinación. ¿Qué esperaban ver? ¿Un fracaso vergonzoso? ¿Un sonido que viene de las profundidades? El concepto mismo de lo que estaba sucediendo era tan contrario a todas las leyes de la naturaleza y la experiencia humana que sus mentes no podían procesarlo. La fe y la duda libraron una batalla silenciosa en el corazón de cada espectador. El desafío había sido lanzado contra el propio imperio de la muerte. La pregunta que flotaba en el aire, más pesada que el silencio, era si la muerte respondería al llamado de su maestro. Y entonces, algo pasó. Desde la oscuridad impenetrable del sepulcro, se oyó un sonido. No era el sonido del viento ni de un animal, sino un arrastre lento y deliberado, un susurro de tela contra piedra, el sonido de un movimiento donde debería haber solo una quietud eterna. Un murmullo de conmoción y asombro recorrió la multitud. La gente se encogió. Algunos dieron un paso atrás, otros se inclinaron hacia adelante sin atreverse a parpadear. Y entonces, una figura emergió de la oscuridad a la luz del día. No era un espectro ni un espíritu, sino la forma inconfundible de un hombre, que se movía rígida y torpemente. Era Lázaro, de pie pero completamente envuelto en las vendas de lino en que había sido sepultado, con el rostro cubierto por un sudario, una momia viviente de pie a la entrada de su propia tumba. El aire fue robado de los pulmones de la multitud en un único y colectivo suspiro de puro terror. Lo que una vez fue un grupo de dolientes se ha convertido en una estatua de testigos paralizados, cada persona atrapada en el umbral entre la realidad y lo imposible. El hombre al que habían llorado, ungido con especias y enterrado 4 días antes, ahora estaba frente a ellos, una silueta envuelta contra la luz del sol. El miedo fue la primera ola que los golpeó, un miedo primordial a lo sobrenatural, a la tumba que devuelve a sus muertos. No hubo alegría en ese primer momento, solo conmoción y asombro. El silencio que siguió no fue de paz, sino de asombro y terror, el reconocimiento de que estaban en presencia de un poder que no era de este mundo, un poder que estaba reescribiendo las reglas de la existencia misma ante sus ojos. Mientras la multitud permanecía cautiva del asombro, incapaz de procesar la escena, Jesús observaba la figura de Lázaro,
rígido y aprisionado en sus propios sudarios. El milagro se había realizado, la vida había regresado, pero la liberación aún no era completa. Con la misma soberana calma con que había ordenado a la muerte que se retirara, dio una segunda orden, esta vez dirigida no al sepulcro, sino a la comunidad paralizada. «Desátenlo y déjenlo ir», dijo. La orden fue profundamente significativa. El mismo poder que resucitó a Lázaro de la nada, ahora invitaba a la participación humana para completar la restauración. Él rompió las cadenas de la muerte, pero encargó a los hombres quitarse los pañales de luto. Fue un llamado para que tocaran el milagro, para que participaran en él y para que ayudaran a reintegrar al hombre que se había perdido a la comunidad de los vivos. La orden de Jesús quedó suspendida en el aire por un momento tan impactante como la misma aparición de Lázaro. Tocar un cuerpo que había estado muerto durante 4 días era una violación de las leyes de pureza ceremonial, un acto que haría impura a la persona que lo realizaba. El miedo a lo sobrenatural dio paso al miedo al ritual y nadie se movió. Fue quizás María o Marta, cuyo amor por su hermano superó todo temor y toda ley, quien dio el primer paso tembloroso. Acercándose a la figura inmóvil y envuelta, extendió la mano y tocó el lino que cubría el brazo de su hermano. La tela estaba fría y húmeda por la tumba, pero debajo de ella sentía el calor inconfundible de la carne viva. Ese primer toque rompió el hechizo del miedo, y otros, envalentonados por su acto, dieron un paso adelante para ayudar. Sus manos temblorosas, uniéndose a las de ella en la sagrada y aterradora tarea de despojar a un hombre de su propia muerte. Cada tira de lino que se desenredaba era una capa de imposibilidad que se quería eliminar. Las especias, aromáticas, mezcladas con el olor a tierra húmeda, cayeron al suelo cuando se retiraron los paños, pero no había nada del olor a descomposición que tanto había temido Marta. Los brazos fueron liberados, luego las piernas, dejando al descubierto una piel que, aunque pálida, estaba intacta y sana. El clímax llegó cuando le quitaron el pañuelo que le cubría el rostro. Debajo de la tela no estaban los rasgos de un cadáver, sino el rostro familiar de Lázaro, sus ojos parpadeando lentamente, adaptándose a la luz del día de la que había sido privado. Un jadeo colectivo, esta vez no de terror, sino de absoluto asombro y alegría incipiente, resonó entre los testigos. El hombre estaba allí, no como una aparición, sino en carne y hueso, respirando el mismo aire que ellos, vivo en todos los sentidos de la palabra. El silencio del asombro finalmente se rompió, no por un murmullo, sino por el sonido del llanto que se convirtió en alegría. Marta y María, que habían llorado de luto, ahora lloraron de alivio, arrojándose sobre su hermano, abrazándolo con una fuerza que mezclaba incredulidad y gratitud. El tacto era real, el calor de su cuerpo era real, el sonido de su respiración era real. Lázaro, por su parte, miraba a sus hermanas, al cielo azul, a los rostros familiares que le rodeaban, con una expresión de profunda y serena confusión, como un hombre que despierta de un sueño profundo y extraño. No había pánico en sus ojos, solo una calma de otro mundo, como si llevara consigo un eco del silencio del que había venido. La escena de la familia reunida era una imagen de redención en miniatura, prueba viviente de que el amor que los unía era más fuerte que la piedra del sepulcro. El impacto de lo sucedido se extendió entre la multitud como un reguero de pólvora. Para muchos de los judíos que acudieron a consolar a las hermanas, ese acontecimiento trascendió todo lo que habían visto o oído. No fue una curación a distancia, ni el castigo de una fiebre. Fue la anulación de la
muerte misma en su forma más definitiva y corrupta. La duda y el escepticismo se disolvieron ante la evidencia irrefutable. Allí, frente a ellos, se encontraba un hombre que sabían que estaba muerto y enterrado, ahora vivo y entre ellos. En ese momento, la identidad de Jesús de Nazaret cristalizó en sus mentes. Él no era solo un profeta o un sanador. El poder que emanaba de él solo podía tener una fuente. Muchos, en ese instante, pasaron de la simpatía a la fe, del respeto a la adoración. Sus corazones se rindieron y creyeron en él, no por un sermón, sino por una tumba vacía y un amigo resucitado. Sin embargo, la luz de ese milagro proyectó una sombra larga y oscura. No todos los corazones presentes se entregaron a la fe. Para algunos de los judíos que presenciaron el acontecimiento, el temor inicial no se convirtió en adoración, sino en alarma. El poder demostrado por Jesús no les trajo esperanza, sino una profunda perturbación. No vieron la gloria de Dios, sino una amenaza directa al orden establecido, a su comprensión de la autoridad y a la frágil paz que mantenían con Roma. Este hombre de Nazaret operaba completamente fuera de las estructuras del templo, y el poder que mostraba era demasiado grande para ser ignorado o tolerado. En lugar de unirse a la celebración, estos hombres se alejaron en silencio de la escena, con el rostro marcado no por el asombro, sino por una determinación sombría. No llevaban un testimonio, sino un informe urgente. Estos hombres no volvieron a Intercept Casa a reflexionar sobre lo que vieron. Su lealtad no era hacia la verdad que acababa de ser revelada de manera tan espectacular, sino hacia las instituciones que gobernaban sus vidas. Se dirigieron a Jerusalén con una prisa que contrastaba con la serena alegría que habían dejado atrás en Betania. Ellos fueron a los fariseos y a los principales sacerdotes y les llevaron la noticia no como evangelio, sino como denuncia. Su historia no se centró en la alegría de Marta y María o en la vida restaurada de Lázaro, sino en el creciente poder e influencia de Jesús. Ese hombre, dijeron respirando agitadamente, está haciendo muchas señales. La forma en que pronunciaron la frase convirtió el milagro en una acusación, evidencia de un poder que necesitaba ser contenido antes de que desestabilizara a toda la nación. La noticia de la resurrección de Lázaro cayó sobre el Sanedrín como una chispa en un polvorín. Los principales sacerdotes y los fariseos, guardianes de la ley y el orden, judíos, se reunieron apresuradamente, no con un espíritu de investigación piadosa, sino de control de crisis. El aire en la sala del consejo estaba cargado de una ansiedad palpable. El informe de los espías de Betania confirmó sus peores temores. ¿Qué haremos?, se preguntaron unos a otros, una pregunta que reflejaba la impotencia y el pánico que sentían. La pregunta no era si el milagro era real. La evidencia fue abrumadora y provino de múltiples testigos. La cuestión era puramente pragmática y política. ¿Cómo tratar con un hombre que podía vaciar una tumba con una sola orden? No vieron la gloria de Dios, sino la erosión de su propia autoridad y la amenaza inminente de una revuelta popular que provocaría la ira implacable de Roma. Su miedo era doble y entrelazado. Por un lado, temían a Jesús. Su poder era de una naturaleza que no podían controlar, explicar ni replicar. Él no encajaba en sus categorías teológicas y desafiaba su influencia a cada paso. Por otra parte, y quizá incluso más, intensamente, temían al pueblo. La multitud era volátil, siempre dispuesta a seguir a un Mesías que pudiera liberarlos del yugo romano. Si lo dejamos seguir así, argumentaban en su febril consejo, todos creerán en él y vendrán los romanos
y nos arrebatarán nuestro lugar y nuestra nación. Fue una confesión notable. Estaban más preocupados por preservar su estatus y su frágil autonomía política que por discernir la mano de Dios. La supervivencia de la institución llegó a ser más importante que la búsqueda de la verdad, y esta elección selló no solo el destino de Jesús, sino también el de ellos. Fue en el punto álgido de este debate terrible e infructuoso que un hombre se puso de pie y con él el eje mismo de la conspiración encontró su centro. Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, impuso el silencio no con un grito, sino con la fuerza de su presencia fría y calculadora. Miró a sus colegas con un desprecio apenas disimulado por su falta de coraje y claridad. Para Caifás, el pánico era un lujo que no podía permitirse. No vio un dilema teológico ni un profeta milagroso. Solo vi una ecuación política que requería una solución, por brutal que fuera. Su mente, afinada por la política del templo y las negociaciones con el poder romano, ya había procesado la situación y llegado a una conclusión despiadada. No estaba allí para debatir el problema, sino para presentar su terrible y última resolución. Con la atención de todo el concilio centrada en él, Caifás pronunció las palabras que transformarían el miedo en un plan de acción y la conspiración en un decreto de muerte. «Vosotros no sabéis nada», dijo con voz aguda, «ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación». Hablaba el lenguaje de la razón de Estado, del sacrificio pragmático por el bien común. Sin embargo, sin que él se diera cuenta, sus palabras tenían un peso que trascendía su intención cínica. El Espíritu de Dios tomó la lógica asesina del sumo sacerdote y la moldeó en una profecía involuntaria. Caifás, en su intento de salvar a la nación de Roma, en realidad estaba declarando el plan de Dios para salvar al mundo del pecado. Propuso la muerte de un hombre para salvar a un pueblo, sin darse cuenta de que estaba articulando el corazón mismo del Evangelio. La profecía involuntaria de Caifás sirvió como disolvente para la parálisis del Sanedrín. Sus palabras ofrecían una salida, una justificación que parecía lógica e incluso patriótica. La idea de sacrificar a un hombre para salvar a la nación les dio la licencia moral que necesitaban para legalizar su odio y su miedo. El debate cesó instantáneamente y fue reemplazado por un consenso unánime y sombrío. La pregunta ya no era sí, sino cómo y cuándo. A partir de ese momento, el destino de Jesús quedó oficialmente sellado en los corazones y las mentes de los líderes de Israel. Aquel consejo, que debía ser el guardián de la justicia y de la verdad divina, se convirtió en una guarida de conspiradores unidos por un propósito asesino. El acto que dio vida a Lázaro se convirtió, irónicamente, en el catalizador final que aceleró la marcha de Jesús hacia su propia muerte. La resurrección en Betania había firmado la sentencia de muerte en Jerusalén. Mientras la conspiración tomaba forma en los salones del poder en Jerusalén, Jesús, que conocía los pensamientos de los hombres y los decretos hechos en secreto, comprendió que había comenzado una nueva fase de su ministerio. La abierta hostilidad de los líderes significó que él ya no podía caminar públicamente entre los judíos de esa región sin precipitar la confrontación final antes del tiempo señalado por el Padre. Su soberanía se manifestó no solo en sus milagros, sino también en su tiempo. Así pues, se retiró de Betania, dejando atrás la alegría de la familia restaurada y el fervor de la fe recién nacida. Llevó a sus discípulos a una ciudad llamada Efraín, cerca del desierto, un lugar de retiro y preparación. No fue una huida por miedo, sino una retirada estratégica.
una pausa divina para esperar la llegada de la Pascua, la fiesta que el Padre había designado desde la fundación del mundo para el sacrificio del Cordero. Mientras tanto, en Betania, la vida de Lázaro se convirtió en un fenómeno sin precedentes. Ya no era solo el hermano de Marta y María, sino un monumento viviente del poder de Cristo. La gente venía de aldeas lejanas, no necesariamente para escuchar un sermón, sino simplemente para verlo, para mirar a los ojos de un hombre que había estado en la tumba durante 4 días. Su presencia fue un testimonio silencioso y continuo, más poderoso que cualquier discurso. Cada respiración que tomaba era prueba de la autoridad de Jesús sobre la muerte. Sin embargo, esta nueva existencia no estaba exenta de peligros. Para sus amigos, era un milagro que merecía ser celebrado. Para los enemigos de Jesús, Él era una evidencia andante que necesitaba ser silenciada. Lázaro se convirtió en un hombre marcado. Su vida restaurada ahora estaba inextricablemente ligada a la conspiración que buscaba destruir a aquel que se la había dado. Los discípulos, en su retirada forzada a Efraín, vivían en un estado de asombro y aprensión. La resurrección de Lázaro había redefinido los límites de lo que pensaban que era posible. Habían presenciado curaciones, exorcismos y dominio sobre la naturaleza, pero rescatar a un hombre de la corrupción de la muerte era algo de otra magnitud, casi aterrador. Xesh, acontecimiento solidificó su fe en la divinidad de Jesús de una manera que ningún otro milagro lo había hecho, pero también les reveló la profundidad del odio que su maestro inspiraba en los poderosos. Las conversaciones en Efraín ya no eran sobre el reino en términos abstractos. Se trataba de vida y muerte, del poder de su maestro y de la amenaza mortal que se avecinaba. Se estaban preparando en el silencio del desierto para la tormenta que sabían que se estaba gestando en Jerusalén. A medida que se acercaba la Pascua, la tensión en toda Judea se volvió casi insoportable. Los principales sacerdotes y los fariseos, decididos a no dejar escapar a Jesús, dieron una orden judicial. Cualquiera que conozca su paradero debería denunciarlo para que pueda ser arrestado. La orden convirtió la sagrada peregrinación en una cacería humana. En los caminos que conducen a Jerusalén, llenos de creyentes, el nombre de Jesús estaba en boca de todos. La gente se reunía en grupos en el patio del templo, y la pregunta que dominaba todas las conversaciones era la misma. ¿Qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Había una mezcla de esperanza de ver otro milagro y miedo a la violencia que su aparición podría causar. Toda la nación contuvo la respiración, esperando a ver si el profeta de Galilea se atrevería a desafiar el poder del Sanedrín en su propia ciudad. Entonces, desafiando todas las expectativas de precaución, Jesús decidió que había llegado el momento. Dejó su refugio en Efraín y comenzó la última y deliberada caminata hacia el corazón del peligro. Su destino inicial no era directamente Jerusalén, sino audazmente la propia Betania, epicentro del conflicto. 6 días antes de Pascua, regresó a la casa de Lázaro, Marta y María. Este acto fue una declaración abierta y sin miedo. Él no estaba entrando a escondidas en la ciudad. Estaba anunciando su llegada, acampando a solo unas millas de sus enemigos, en la casa del hombre que era la prueba viviente de su poder. Fue una visita, queridos amigos, pero también el movimiento inicial de un rey marchando hacia su coronación, que no sería en un palacio, sino en una cruz. Aquella noche, la casa de Betania ya no era un lugar de luto, sino de celebración y de adoración. Celebraron una cena en honor a Jesús, y el ambiente era de profunda y reverente alegría. Marta, fiel a su naturaleza,
Sirvió, y cada gesto suyo era una expresión de gratitud. Lázaro, el hombre que había sido un cadáver, estaba reclinado a la mesa con Jesús. Su presencia serena y viva era el centro de todas las miradas asombradas. Fue una escena surrealista, el resucitado cenando con la resurrección. Fue entonces cuando María, movida por la intuición divina y un amor desbordante, realizó un extravagante acto de devoción que silenció a toda la sala. Tomó un frasco de alabastro que contenía 1 libra de nardo puro, un perfume muy caro que valía casi el salario de 1 año de un obrero, y ungió los pies de Jesús. Luego se soltó el cabello y lo secó, un acto de profunda humildad y adoración. El aroma a nardo llenaba cada rincón de la casa, un perfume tan intenso que era imposible ignorarlo. Pero mientras que para la mayoría el olor era de adoración, para uno de los discípulos olía a desperdicio. Judas Iscariote, el que cuidaba la bolsa del dinero y que ya albergaba la traición en su corazón, no pudo contener su indignación calculadora. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres?, preguntó con la voz teñida de falsa lástima. Su objeción no nació de una genuina preocupación por los necesitados, sino de la codicia que lo consumía. Vio el valor monetario del perfume que goteaba de los pies de Jesús y lamentó la oportunidad perdida de desviar parte de ese dinero hacia sí mismo. El acto de puro amor de María sirvió para exponer la oscuridad que ya se había apoderado del alma de Judas. Jesús, comprendiendo la intención detrás de las palabras de Judas y el significado profético del gesto de María, cortó las críticas con serena autoridad. «Déjala», dijo, y su voz silenció no solo a Judas, sino a todos los que pudieran haber sostenido la misma opinión. Ella guardó esto para el día de mi entierro. Con esta frase, Jesús recontextualizó el acto de María, elevándolo de simple extravagancia de amor a rito sagrado y profético. Estaba, ante sus amigos más cercanos y ante su futuro traidor, anunciando su muerte inminente. La unción no era para un rey vivo, sino para un cuerpo que iba a ser enterrado. Y añadió: «Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis». No fue un desdén por los pobres, sino una declaración sobre la singularidad y urgencia de ese momento en el tiempo redentor. La eternidad invadía el tiempo en aquella habitación, y solo María parecía comprenderlo. La noticia de que Jesús estaba en Betania y que Lázaro estaba con él se extendió como un reguero de pólvora. Una gran multitud de judíos que se dirigían a celebrar la Pascua se desvió hacia la pequeña aldea. Vinieron no solo para ver a Jesús, el famoso rabino, sino para ver con sus propios ojos al hombre que había resucitado. Lázaro, el milagro andante, se convirtió en una atracción tan grande como el mismo Maestro. Esta convergencia de curiosos y nuevos creyentes en Betania no pasó desapercibida para los principales sacerdotes. El acto de Jesús de quedarse en la casa de Lázaro fue visto como una provocación directa, y la multitud creciente confirmó sus peores temores sobre un levantamiento popular. La presencia de Lázaro era una evidencia irrefutable que socavaba su autoridad y validaba las afirmaciones de Jesús de un modo que ya no podían contrarrestarlas solo con amenazas. La reacción de los principales sacerdotes a esta nueva ola de fervor popular fue rápida y despiadada. En sus reuniones secretas, la conspiración tomó un giro aún más oscuro y desesperado. Se dieron cuenta de que arrestar y matar a Jesús podría no ser suficiente. La prueba de su poder, el hombre que había regresado de la tumba, seguiría siendo un testigo peligroso e incontrolable. Por eso, el Sanedrín
En su lógica perversa, llegó a una conclusión terrible. Lázaro también necesitaba morir. Planearon asesinar al hacedor de milagros para borrar la memoria del hacedor de milagros. Este plan reveló la profundidad de su rechazo. Ya no estaban simplemente luchando contra un falso profeta en sus mentes. Estaban tratando activamente de destruir la evidencia de la propia mano de Dios. Preferirían cometer un segundo asesinato antes que tener que admitir la verdad de la primera resurrección que había ocurrido ante sus ojos. Así, la resurrección de Lázaro fue el culmen de los signos de Jesús, un acto de poder tan absoluto que forzó una división final e irrevocable en la nación. Fue el catalizador divino que no dejó más espacio para la neutralidad. Para aquellos cuyos corazones estaban abiertos, fue la prueba definitiva que selló su fe, el ancla que los sostendría a través de la oscuridad de la cruz que se acercaba. Para aquellos cuyos corazones estaban endurecidos por el poder, el miedo y los celos, fue la transgresión máxima, el acto intolerable que transformó la hostilidad en una necesidad urgente de asesinato. La vida que fue restaurada en una tumba en Betania se convirtió en la razón directa por la que el príncipe de la vida sería conducido a su propia tumba en Jerusalén. Cada paso orquestado por un plan divino que utilizó la maldad de los hombres para lograr la redención del mundo. La soberanía de Dios se manifestó de una manera terrible y maravillosa en aquellos días. Jesús, el Maestro de la vida, sabía de la sentencia de muerte pronunciada contra él y también de la nueva amenaza que se cernía sobre su amigo Lázaro. Sin embargo, él no ocultó ni reprendió a sus enemigos con poder celestial. En cambio, esperó, sometiéndose al tic-tac del reloj divino que lo llevaba hacia la Pascua. El misterio de la voluntad de Dios quedó en plena manifestación. El mayor milagro público de Jesús no tuvo como finalidad convertirlo, sino condenarlo ante los ojos de los hombres. El amor que vació una tumba fue el mismo amor que lo llenó de la determinación de enfrentar la suya. La vida entregada a Lázaro fue la chispa necesaria para encender el fuego del sacrificio que redimiría a la humanidad. Una paradoja divina, donde la vida generó la muerte, para que la muerte pudiera generar la vida eterna. Así, la historia de Lázaro no termina con su regreso a la mesa del Tzeitzea, comedor, sino a la sombra de la cruz que se acerca. El grito de Jesús, «¡Lázaro, sal fuera!», resonó más allá de aquella cueva en Judea, convirtiéndose en una promesa que duraría siglos. Fue la demostración final e irrefutable de que él no era solo un maestro o un profeta, sino la encarnación misma de la resurrección. Aquel que podía llamar a un amigo del abrazo de la muerte era aquel que tenía autoridad sobre él. La fe que nació y el odio que se intensificó en Betania fueron las dos fuerzas que lo siguieron hasta Jerusalén. El sepulcro abierto de Lázaro sirvió como garantía y presagio de otro sepulcro que pronto también se encontraría vacío, demostrando que el poder sobre la muerte no era solo para sus amigos, sino sobre todo para él mismo.